Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título a esta enseñanza: no somos pequeños. Diga conmigo: no somos pequeños. Una vez más, no somos pequeños. Le invito por favor a que abra su Biblia en el libro de Números. Vamos a Números capítulo 13 y vamos a darle lectura al verso 33. Números capítulo 13, verso 33. Cuando usted lo tenga, puede decir gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. ¿Quiere leerlo usted juntamente conmigo? Lo leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. ¿Sabe? Como seres humanos atravesamos constantemente por circunstancias que no siempre son cómodas o fáciles de enfrentar. Y lo cierto, amados hermanos, es que no siempre estas circunstancias que nos resultan incómodas tienen que ver con la adversidad. Muchos de nosotros ya hemos relacionado y hemos de alguna manera conectado obstáculo con adversidad, adversidad con incomodidad. Y no siempre lo que va a producir en nuestra vida una incomodidad va a ser necesariamente una adversidad, un problema o una lucha. A veces las circunstancias que nos incomodan están también relacionadas con desafíos y metas que deseamos alcanzar. ¿Cuántos de ustedes se han propuesto alcanzar alguna meta que cuando piensan en ella les genera cierta incertidumbre, cierta preocupación, cierto grado de temor? ¿Se da cuenta cómo no todo lo que nos puede incomodar tiene que ver con adversidad, problemas o luchas? A veces esa incomodidad que sentimos tiene que ver con aquel desafío que nos hemos proyectado o esa meta que nos hemos trazado y deseamos alcanzar. El punto que quiero destacar es que nuestra actitud al enfrentar estos desafíos determinará en gran medida el resultado que vamos a obtener. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirle? Bueno, en el contexto del pasaje que leímos, encontramos a una generación de líderes que nacieron siendo esclavos y que ahora tienen la oportunidad de trascender y lograr grandes cosas para ellos y los suyos. Sin embargo, escuche bien esto: aun cuando tienen una promesa de parte de Dios, aun cuando Dios ha prometido estar con ellos y darles la victoria, no son capaces de alcanzar el objetivo. ¿Por qué? Porque hay algo que los está sentenciando al fracaso, y esta es su actitud. Muchos de nosotros, como hijos de Dios, tenemos la bendición del Señor sobre nuestra vida. Tenemos promesas. Dios nos ha dotado de grandes y valiosísimas bendiciones. Y muchas veces, amados hermanos, en lo que estamos fallando es en nuestra actitud al momento de enfrentar algún proyecto o intentar alcanzar alguna meta. Recordemos que nuestra actitud siempre va a ser el resultado de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. No tenemos malas actitudes de gratis, ni simplemente porque de repente las cosas se dieron de determinada manera y eso me hicieron cambiar mi actitud. No, la actitud siempre va a ser el resultado de nuestros pensamientos y de la forma en la cual gobernemos sobre nuestras emociones y sentimientos. Puedo estar atravesando por una temporada difícil en mi vida,
pero esto jamás debería determinar que yo tenga una mala actitud durante esta temporada. Muchas veces vamos a trazarnos metas, proyectos, vamos a intentar alcanzar nuevos desafíos en nuestra vida, y a veces lo único que nos está faltando es cambiar nuestra actitud, porque tenemos todo para tener éxito. Pero ¿qué nos está limitando? Nuestra actitud. Y puede ser, amados hermanos, que esta actitud que estamos teniendo la justifiquemos en que estamos atravesando por un mal momento. Pero ningún mal momento, ninguna temporada en tu vida debería de tener el poder para determinar cuál va a ser tu actitud para enfrentar esa situación o esa temporada o ese desafío que tú mismo te has trazado. Cuando nosotros no gobernamos sobre nuestros pensamientos, cuando nosotros no controlamos nuestras emociones y supervisamos constantemente nuestros sentimientos, corremos el riesgo de que las circunstancias comiencen a impactarnos de tal manera que modifiquen nuestras actitudes. Y ese es el problema hoy día de muchos cristianos. Tienen todo para tener éxito. La bendición de Dios, la gracia del Señor, tienen habilidades, tienen talentos, tienen recursos, tienen capacidades. ¿Y por qué fracasan? Porque si los miras más de cerca, descubrirás que el meollo del por qué no alcanzan a completar sus metas y alcanzar sus desafíos es porque están teniendo una mala actitud. Hoy no es de extrañar, como mencionaba, que personas con grandes capacidades intelectuales, son habilidosas, son carismáticas, tienen la gracia de Dios sobre sus vidas, pero en lo personal no están trascendiendo. Y esto se debe principalmente a que han inclinado su oído y su corazón para escuchar algo negativo acerca de ellos mismos, y esto se ha convertido en parte de su identidad. Hágase un autoexamen en este momento. Y la pregunta es, ¿qué escuchaste acerca de tu persona que abrazaste y que sabes que hasta el día de hoy es un problema para ti? Muchos de nosotros, amados hermanos, le debemos nuestros complejos, nuestras inseguridades, nuestros temores a expresiones, a actitudes que alguien tuvo para con nosotros y que de alguna manera esto nos marcó. Porque déjame decirte que muchos de los complejos con los que ahora lidiamos son el resultado de heridas que nos infringieron personas que para nosotros eran importantes y tenían voz. Muchos de nosotros nos sentimos inseguros cuando se trata de alcanzar una meta y lo primero que viene a nuestra mente es: tú no vas a poder, tú no lo vas a lograr, tú no eres capaz. Cualquier persona en el mundo lo podría hacer, menos tú. Y muchos cristianos están viviendo con esa falsa identidad que no corresponde con lo que Dios ha dicho acerca de ellos. Pero esto se debe a que han inclinado su oído y su corazón para escuchar mentiras, y han permitido que su mente abrace esas expresiones que al paso del tiempo les han ido moldeando. Muchas de esas expresiones, déjame decirte que no necesariamente corresponden con tu realidad. Es más, podría decirte que muchas de esas expresiones que en algún momento te lastimaron y que hoy definen parte de tu manera de pensar y actuar, son expresiones distorsionadas, son expresiones que alguien exageró
y que de alguna manera, por el hecho de que esta persona tenía valor y relevancia en tu vida, sus expresiones te marcaron. En el caso de los israelitas, ellos forjaron un concepto acerca de sí mismos con base en lo que consideraban que los habitantes de la tierra prometida pensaban acerca de ellos. ¿Qué dice el verso 33? Hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas. ¿Quiénes se compararon? Ellos mismos. ¿Quiénes se descalificaron? Ellos mismos. ¿Quiénes pensaron que no tenían la capacidad de poder alcanzar la meta que Dios había trazado delante de ellos? Ellos mismos. ¿Quiénes les dijeron a ellos que eran poca cosa, que eran demasiado pequeños como para conquistar? Ellos mismos. Sabes, no importa lo que la gente en tu derredor pudiera estar hablando o diciendo acerca de tu persona, tú eres quien al final de cuentas determinas si lo que esas personas dicen acerca de ti te afecta o no. Aunque los gigantes, los descendientes de Anac, estuvieran diciéndole a esos 12 príncipes: ustedes son muy poca cosa, miren, ustedes están demasiado pequeños, ustedes no son nada delante de nosotros. Al final de cuentas, ellos eran los que iban a determinar si esas palabras tenían validez en su corazón o no. Es un tipo exactamente en paralelo lo que aconteció con David y Goliat. Goliat intentó intimidar a David, intentó humillarlo, intentó hacerlo sentir lo peor. Y David no permitió que las expresiones de Goliat hicieran mella ni en su mente ni en su corazón. El problema de la iglesia hoy día es que muchos cristianos han venido a la fe, han tenido un encuentro con Cristo, pero no han podido ser renovados en la actitud de su mente. Y muy en el fondo continúan lidiando con complejos, con sentencias que les impiden vivir la vida abundante a la cual Cristo les ha llamado. Porque todos en la iglesia podemos sonreír, todos en la iglesia podemos levantar nuestras manos, pero es en nuestra intimidad donde sabemos qué es lo que en realidad nos está haciendo falta para poder trascender y alcanzar nuestras metas, cumplir con nuestros proyectos, nuestros objetivos. Esos 12 líderes tenían como meta el explorar la tierra y llevar un informe. ¿Para qué? Para que todo el pueblo pudiera entonces moverse como un solo hombre y conquistar la tierra que Dios les había dado por promesa, tierra donde fluían la leche y la miel. Sin embargo, ellos comenzaron a inclinar su oído y su corazón a sus propios prejuicios, a expresiones que no tenían nada que ver con lo que Dios había dicho acerca de ellos. Y cuando abrazan ese concepto equivocado, ellos comenzaron a dañar su vida, tanto en lo mental como en lo emocional, y esto produjo un estancamiento en su desarrollo y avance. Amados hermanos, esto aplica tanto al enfrentar obstáculos y pruebas como al enfrentar desafíos y querer alcanzar metas. Si tú no tienes una actitud correcta al momento de enfrentar un problema, olvídalo, ese problema no solo te va a superar, es posible que incluso te destruya. De la misma manera, si tú estás enfrentando un desafío, el estudiar una carrera, el aprender un nuevo idioma, el emprender un negocio, y tú no lo haces con la correcta actitud, es posible que ese emprendimiento te supere y en algún momento termines dándote por vencido. Entonces, tanto para enfrentar obstáculos y pruebas,
como para enfrentar desafíos y querer alcanzar metas, tu actitud es determinante en el resultado. La pregunta es si estamos teniendo la actitud correcta o nos estamos viendo a nosotros mismos como incapaces. Nos estamos viendo a nosotros mismos como incompetentes, como inadecuados. Nos sentimos incómodos con lo que somos capaces de ofrecer, pensando que lo que ofrecemos no vale nada o no significa nada. Esas actitudes, amados hermanos, van a determinar nuestro alcance más de lo que usted se puede imaginar. Mire, considere lo siguiente. Un pensamiento equivocado tiene el poder de destruir cimientos sólidos, debilitar el carácter más firme y consumir la voluntad más reacia. De ahí la importancia de no permitir que cualquier pensamiento tome lugar en nuestra mente, ya que rápidamente tienden los pensamientos negativos a echar raíces hacia el corazón. Cuando hablamos de pensamientos positivos, aquellos que de alguna manera nos van a mantener en la línea de lo que queremos alcanzar, estos van a requerir de más que simplemente albergarlos en nuestra mente. Van a requerir de trabajo, van a requerir de disciplina, van a requerir de esfuerzo, van a requerir de constancia. Pero cuando hablamos de los pensamientos negativos, estos como la hiedra, crecen solitos. Y el problema es que cuando tú estás permitiendo que un pensamiento negativo comience a gobernar en tu mente, este rápidamente comienza a extender sus raíces hacia tu corazón. Y por esta razón es que muchas veces, a pesar de escuchar que Dios está con nosotros, a pesar de saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, a pesar de entender que Él no nos dejará ni nos abandonará, a pesar de muchas cosas, seguimos dudando. ¿Y si no? ¿Y qué tal si no lo logro? ¿Y qué tal si solamente hago el ridículo? El Señor Jesucristo dijo: ¿quién de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta primero y calcula si tiene lo suficiente? ¿Para qué cosa? Para terminar la obra. No es solamente iniciar. Muchos inician con emoción. Pero sabes, podríamos tener todo el recurso para alcanzar una meta, toda la capacidad, toda la habilidad, pero si te está faltando actitud, te está faltando todo. Porque la actitud con la cual estás enfrentando tu conflicto, o la actitud con la cual estás enfrentando este desafío que te estás trazando, va a determinar tu alcance. ¿Por qué? Porque mi actitud es el reflejo de lo que en realidad estoy pensando y de lo que verdaderamente siento. Y muchas veces no reparamos en ello. ¿Te gusta la carrera que estás estudiando? Sí, sí me gusta, yo creo que nací para ello. ¿Y por qué no vas? Ay, es que es bien aburrido. Estoy teniendo una mala actitud ante algo que digo que disfruto. No hay congruencia entre lo que pienso y lo que hago. Y si no hay congruencia, no hay solidez, existe contradicción. Y cuando hay contradicción en nuestros pensamientos, hay inestabilidad en nuestra alma. Los dos exploradores sabían que había recibido de parte de Dios Moisés la instrucción de que fueran y comprobaran que la tierra a la que habían llegado era la tierra prometida, tierra donde fluía la leche y la miel. ¿Lo comprobaron? Sí. ¿Se dieron cuenta que realmente esa tierra era buena? Sí. ¿Tenían los recursos para poderla conquistar? Sí. ¿Estaba Dios con ellos? Sí. ¿Cuál era el problema? Su actitud.
la forma en la cual ellos se veían a sí mismos para enfrentar el desafío. Y ese, amados hermanos, pareciera que es un estigma que difícilmente podemos quitarnos de encima. Porque podemos ir de congreso en congreso, estar de predicación en predicación, de curso en curso, pero pareciera que no podemos quitarnos de encima el que no somos capaces, el que no lo haremos bien, el que no lo vamos a lograr. Y podemos tener tapizada nuestra casa de textos bíblicos, pero solamente llegan al área de la razón, asentamos que lo que la palabra de Dios dice es cierto, pero no podemos hacer que esa palabra se convierta en carne en nosotros, porque hay algo ocupando el lugar que la palabra debería de ocupar, y es una sentencia, es una expresión equivocada acerca de ti, es un juicio que posiblemente en algún momento en tu infancia temprana alguien declaró acerca de ti y te marcó. El adulto que hoy somos tiene mucho que ver con el niño que un día fuimos, más de lo que nos imaginamos. Y es probable que si fuiste un niño abusado, si fuiste un niño maltratado, si fuiste un niño ignorado, si fuiste un niño menospreciado, si fuiste un niño abandonado, hoy el adulto que eres esté reflejando en muchas de tus actitudes esas situaciones que tuviste que enfrentar. Y si no le permitimos a la palabra y al Espíritu de Dios renovar la actitud de nuestra mente, nosotros vamos a seguir batallando con ello por el resto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque esos pensamientos negativos echaron raíces hasta el corazón. Por eso hoy, cuando te enfrentas ante un desafío, aunque sea positivo para tu vida, te sientes incapaz de realizarlo. Estamos pensando en ti para promoverte a un mejor puesto dentro de la empresa, y muchos cristianos dicen: no, yo no puedo, elija a otro. Y si no son capaces de decirlo, buscan la manera de que la bendición que debería de reposar sobre sus vidas vaya sobre la vida de otras personas, porque no se sienten capaces. El pueblo de Israel tenía todo para poder conquistar, pero el problema estaba en su manera de pensar, en esas emociones fuera de control, en esos sentimientos equivocados que ellos habían permitido que en su corazón comenzaran a gestarse. La Biblia dice allí en Proverbios capítulo 23, verso 7, en la Reina Valera versión 60, solo voy a leerles la primera sección del verso, pero la escritura dice de la siguiente manera: escuchen, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como una persona es en su mente y en su corazón, así será su actuar. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es lo que les he estado resumiendo. Tu actitud será el resultado de la suma de tus pensamientos y de tus emociones, tus sentimientos. Si nosotros estamos teniendo pensamientos equivocados respecto de nosotros mismos, amados hermanos, no vamos a tener la capacidad de poder hacer todo lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir incapaces de hacerlo. A veces, en una expresión tan simple y sencilla como ejemplo, podría decirle a alguno de ustedes: te toca predicar el próximo domingo. ¿Cuántos de ustedes dirían de inmediato: no puedo? ¿Por qué? Porque de inmediato van a empezar a brincar pensamientos como:
me voy a trabar, se me van a olvidar las cosas, no voy a saber a la mitad ni qué decir. Y si tú gobernases sobre esos pensamientos y controlases las emociones que el desafío comienza a manifestar dentro de ti, tu actitud podría cambiar para poder enfrentar dicha situación. Y podrías. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en ti. Porque su palabra habita en ti. Entonces, de la misma forma, pero en sentido contrario, un pensamiento correcto puede transformar nuestra visión y permitirnos el adquirir un mayor nivel de confianza que nos permita enfrentar los desafíos. Usted está enfrentando un desafío, tiene un pensamiento negativo: no voy a poder, voy a ser el oso, me voy a trabar, se me va a olvidar, no lo voy a lograr. Todos esos pensamientos están trabajando para detenerle en su avance. Pero si usted tuviera otra forma de pensar y dijera: lo voy a hacer y lo voy a hacer bien, voy a dar lo mejor de mí, me voy a esforzar, yo sé que Dios está conmigo y que Él me dará las palabras que debo de comunicar, también esos pensamientos sumarían para su avance. Eso comenzaría a generar en usted un mayor nivel de confianza que le permitiría enfrentar los desafíos. Un ejemplo, volvemos a David. Lo menosprecian sus hermanos, lo menosprecia el mismo Saúl. ¿Qué haces aquí? Y él tiene que silenciar las voces en derredor y comenzar a declarar aquellas cosas que harán que sus pensamientos se ajusten con lo que él sabe que Dios puede hacer a través de su vida. Él dice: yo soy un pastor de ovejas. Y cuando un oso o un león se llevan a una oveja, yo voy y golpeo a este animal hasta que suelta la presa. Y si ese animal se vuelve contra mí, entonces yo lo golpeo hasta que lo mato. Y si el Señor me ha librado de los leones y los osos, también me va a librar de este filisteo. ¿Cuántos de nosotros, estando en la posición de David, al recibir críticas, al recibir menosprecios, al recibir sentencias, hubiéramos dicho: no, pues ¿saben qué? Mejor no? La manera en la cual determinas qué pensamientos gobiernan en tu vida determina tus alcances. Una persona cuya mente constantemente alimenta pensamientos negativos tiende a no valorar lo que posee, a menospreciar sus capacidades y a tener una visión fatalista de la vida. Lo repito: una persona cuya mente constantemente alimenta pensamientos negativos tiende a no valorar lo que posee, a menospreciar sus capacidades y a tener una visión fatalista de la vida. Una persona que tiende a tener constantemente una mala actitud es más propensa a vivir guardando resentimiento y amargura en su corazón. ¿Y sabe qué? Eso no necesariamente debido a alguna situación que le hayan hecho, sino porque este tipo de emociones empalman mejor con el discurso que tiene acerca de sí mismo en su mente. Tú aceptas sentencias equivocadas porque de alguna forma estas empalman con lo que crees acerca de ti mismo. Entonces es más fácil para ti aceptar que alguien te diga que eres incapaz de lograrlo, que nunca lo vas a hacer, porque eso está en sintonía con tu discurso personal, a aceptar que alguien te diga: tú puedes, lo vas a lograr, lo vas a hacer bien. A veces hasta nos resulta incómodo, ¿verdad?, que alguien pudiera tener fe en nosotros.
Pero sabes, es parte de ir ajustando el discurso que por mucho tiempo hemos abrazado y que no necesariamente nos está edificando. No necesariamente nos hace la vida más fácil. ¿Tú crees que te hace la vida fácil el que constantemente estés pensando que eres una persona inadecuada? ¿Que eres una persona insuficiente? ¿Que eres alguien que todo cuanto ofrece no puede ser valorado ni atesorado? Eso te está mermando. ¿Y qué necesitas? Pues cambiar tu manera de pensar y darte cuenta que eres una persona valiosa, que eres una persona que tiene destino, que eres una persona que tiene habilidades, que eres una persona que puede hacerlo. Más allá que simplemente abrazar una idea positiva acerca de ti mismo, es cambiar tu manera de pensar. Por esta razón es que debemos estar atentos y alertas a aquellos pensamientos que se atraviesen por nuestra mente, y mayormente con aquellos que tienen en apariencia una realidad que los respalda. Muchas de las sentencias, amados hermanos, que más nos calan porque tienen una realidad que les respalda. Tú no eres bueno en los negocios, y de inmediato la realidad viene y te dice: no, pues el que emprendiste de papitas quebró, el que emprendiste de pastelitos quebró, el que emprendiste de venta de zapatos quebró. Sí, soy malo para eso. No necesariamente. Es probable que en tus emprendimientos lo que te haya fallado fue tu actitud, no tu capacidad, no tus habilidades, no tus recursos. Porque a veces solamente en eso prestamos atención. No, es que yo no soy buen vendedor. ¿Será realmente que no eres un buen vendedor, o será que tu actitud para vender es la que está mal? Dicen por allí, ¿no?, que el mejor vendedor no es aquel al que todos sus clientes le responden que sí, sino el mejor vendedor es aquel que más veces lo intenta. El problema es qué hacemos cuando con nuestros sentidos estamos percibiendo negativas respecto de aquello que en nuestro corazón anhelamos. Si yo no cuido mi actitud, las decepciones van a acabar con mi motivación. Es que es la culpa de las decepciones. No. Volvemos a la premisa. Tú determinas si las acciones externas, las actitudes que la gente tenga para contigo, te lastiman o no. Tú no puedes tener control de lo que la gente haga contigo, pero sí puedes controlar tu manera de reaccionar ante las actitudes y acciones que la gente tenga para contigo. Entonces, tú puedes ser una persona que constantemente me ignora, puedes ser una persona que constantemente comete contra mí violencia psicológica, puedes ser una persona que constantemente menosprecia mis esfuerzos, y yo puedo determinar que lo que tú me estás haciendo no me afecta. Y no porque no te dé importancia o le reste peso a lo que haces, sino porque simplemente he blindado mis pensamientos y mis sentimientos contra la decepción. Y déjame decirte que eso requiere de mucho dominio propio. Porque la gran mayoría de nosotros pensamos que si lo que otros nos hacen no nos afecta, no le estamos dando importancia. Y no, precisamente requieres darle importancia, pero colocarlo donde realmente merece estar. ¿Para qué? Para que entonces esa situación pueda sumar a tu vida, aún
cuando la intención de otros pudiera ser restarte. Como hijos de Dios necesitamos con urgencia aprender a cambiar el discurso que se da en el área de nuestros pensamientos y que muchas veces da origen a ideas equivocadas y sentimientos erróneos acerca de nosotros mismos. Vamos a hacer otra autoevaluación. Yo le voy a hacer preguntas y usted se va a autocalificar. Dígame, ¿qué tan ordenado es usted del 1 al 10? Siendo 10, soy una persona muy ordenada. Siendo 1, soy un desastre. ¿Qué tan inteligente es? ¿Qué tan buen administrador es? ¿Qué tan determinado es? ¿Qué tan comprometido es? ¿Qué tan disciplinado? ¿Qué tan flexible? Muchos de nosotros vamos señalando strikes y strikes y strikes. Y después de esta evaluación, nuestra conclusión es: ¿ves? No sirves para nada. ¿Cuál es el problema? No mis áreas de oportunidad. El problema está en la forma en la cual yo me estoy autopercibiendo. Y cómo es que no he tenido la capacidad para cambiar esa manera de pensar y esa manera de sentir acerca de mí mismo. Porque reitero, puede ser que haya situaciones en mi realidad que respalden lo que estoy pensando. Muchas personas se llegan a sentir fracasadas emocionalmente porque sus vínculos afectivos no tienen el desenlace o el desarrollo que ellos anhelan. Y hablar de esto es mucho más complejo de buscar culpables, porque la gran mayoría de las personas lo podrían resumir a esto: no funcionó la relación, la culpa es de los dos, la culpa es de fulano, no, la culpa es de mengano. No, pero más allá de eso podríamos profundizar un poco más y descubrir que cada uno de los integrantes del vínculo está teniendo problemas en la forma en la cual enfrenta la adversidad y la dificultad, dada su forma personal de identificar los problemas y asimilarlos. Y esto tiene que ver todo con nuestra manera de pensar y sentir. El pueblo de Israel podría haber conquistado. ¿Qué lo detuvo? ¿Qué le impidió realmente tomar la tierra prometida y conquistarla? ¿Qué los llevó a estar 40 años en el desierto? Su manera de pensar. Vean lo que dice la escritura, Joel capítulo 3 verso 10. Dice la escritura así: forjen espadas con los azadones y hagan lanzas con las hoces. Lea conmigo, 1, 2, 3. Que diga el cobarde: soy un valiente. La Reina Valera traduce: diga el débil: fuerte soy. ¿Lo ha escuchado? Se oye bien, ¿no? Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros no nos lo creemos. No alcanzamos a creerlo. Y por esta razón es que muchos de nosotros no estamos teniendo el impacto de las palabras que Dios ha declarado sobre nuestra vida, porque simplemente no las podemos hacer propias. En esta expresión del profeta Joel me encanta la manera en la cual el Señor nos habla y nos impulsa a que expresemos que en nuestra vida está habiendo una percepción distinta acerca de nosotros mismos. No es simplemente neutralizar lo negativo y añadir algo positivo.
es que cambie mi autopercepción basado en lo que sé que con Dios yo puedo alcanzar. Mire, para llegar a este nivel de renovación en nuestra mente, necesitamos aprender a verbalizar lo que creemos para consolidar lo que somos. Verbaliza lo que crees, consolida lo que eres. Si tú verbalizas que eres un inútil, que eres una persona incapaz, infructífera, sin valor, estarás consolidando esos pensamientos y sentimientos dentro de ti y finalmente vivirás así. Tal como es el hombre en su interior, así es él. Por eso la expresión de Joel tiene tanto significado, porque Dios quiere que aprendamos a verbalizar aquello que Dios puede hacer a través de nosotros y en nosotros, no dependiendo de nuestra realidad, sino confiando en lo que Él es capaz de hacer si nos disponemos a que suceda. Hacer confesiones de fe va más allá de simplemente declarar cosas que no creemos. Para muchos cristianos una confesión de fe tiene que ver con repetir algo que en realidad ni siquiera creen. Diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy. Y pensamos que simplemente por el hecho de declararlo con mucha fe, que en realidad es emoción, en muchos casos no es fe, es emoción, sucederá. ¿Y ante qué nos enfrentamos cuando esto no sucede? Ante la decepción. Y una vez que percibimos nuestra realidad con decepción, pues si yo dije, diga el pobre rico soy y sigo pobre, ¿qué sucede? Se afirma el pensamiento de que no soy capaz de cambiar mi realidad. Y por esa razón es que en muchos casos la palabra de nuestro Dios nos entra por un oído y nos sale por otro. ¿Por qué no llega al corazón? Porque no tenemos la fe suficiente como para creer que Dios lo puede hacer a través de nosotros y en nosotros. Entonces, hacer confesiones de fe va más allá de simplemente declarar cosas que no creemos y pensamos que por decirlas sucederán. Escuche, una declaración de fe debe tener como fundamento la confianza en que al hacer nuestra parte como seres humanos, Dios hará la suya al honrar nuestra disposición para creerle. Si tú haces tu parte y le crees a Dios, Él hará la suya porque Él va a honrar tu fe. El apóstol Santiago lo expresa de esta manera y él dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Porque así como el cuerpo sin el alma está muerto, de la misma manera la fe sin obras está muerta. ¿Y cuántos de nosotros, amados hermanos, en el ejercicio de nuestra religión, en la práctica de nuestra religión, llámese cristiana o como usted quiera llamarle, tenemos una fe muerta? Porque esa fe no está acompañada de acciones que me vinculen a lo que Dios me ha prometido. O sea, la situación no cambia con decir, diga el débil, fuerte soy. Ya lo dije, a partir de este momento ya soy fuerte. Hasta sí me sentí como más motivado. No, la expresión tiene una trascendencia mucho más profunda.
Y en un lenguaje ampliado, la traducción podría decir: deja que Dios cambie tu manera de pensar y comienza a percibirte como una persona fuerte y capaz. Y entonces, cuando tengas convicción de lo que Dios puede hacer a través de tu vida, entonces tendrás la capacidad de moverte como una persona que piensa diferente. Pero mientras que eso no suceda, de nada me va a servir estar repitiendo: diga el débil fuerte soy, diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy, diga el enfermo sano soy. ¿Y qué pasa? Sigo enfermo, sigo pobre, sigo débil. ¿Por qué? Porque no me estoy haciendo responsable de atacar los elementos fundamentales que me van a permitir participar del milagro. ¿Cuáles son? Mis pensamientos y mis emociones. Porque una vez que yo logré cambiar mi actitud respecto de aquello que me está limitando para avanzar, entonces no tendré nada que me detenga para poder conquistar. Pero si yo no soy capaz de gobernar sobre esos pensamientos y esas emociones que brotan dadas las circunstancias que estoy enfrentando, amados hermanos, yo voy a continuar en la inercia de simplemente no tener la capacidad de conquistar. El problema del pueblo de Israel es que este comenzó a verbalizar una expresión que no correspondía con lo que Dios había dicho. Ellos dijeron: somos demasiado pequeños a sus ojos, somos como langostas, no valemos nada para ellos. Y se la creyeron. ¿Por qué no se creyeron que eran los príncipes del pueblo de Israel? A mí me sorprende muchísimo nuestra naturaleza humana, porque como seres humanos somos capaces de abrazar una mentira con tal fervor, porque se alinea con nuestros pensamientos, que abrazar una verdad que nos desafía a mover nuestros pensamientos y alinear nuestras actitudes. Y esa es una realidad triste, pero es parte de nuestra naturaleza humana. El pueblo de Israel comienza entonces a verbalizar una expresión que no correspondía con lo que Dios había dicho y no tenía nada que ver con lo que ellos verdaderamente eran. Por esta razón es que su fe se desplomó y su actitud se desmoronó. Y Dios, viendo que en su corazón no estaban preparados para un desafío como el de ir y conquistar la tierra prometida, pues es que Dios les dice: ¿saben qué? Quédense en el desierto. Ninguno de ustedes va a tener la capacidad de poder entrar a la tierra prometida. Todos ustedes van a morir en el desierto. ¿Por qué? Porque no tienen la actitud que se requiere para conquistar. Mientras tú continúes viéndote pequeño, mientras tú continúes viéndote insuficiente, mientras tú continúes percibiendo que no lo puedes hacer, el resultado se va a mantener en tu vida. No vas a poder. Por eso Dios dijo: ninguno mayor de 20 años va a entrar a conquistar la tierra prometida, con excepción de dos: Josué y Caleb. Pero todos los mayores de 20, ¿sabe qué cosa? Fueron sentenciados a morir en el desierto. ¿Por qué? Porque todos esos mayores de 20, como mencioné al principio, nacieron siendo esclavos. Necesitaba Dios una nueva generación que hubiese nacido libre. Y amados hermanos, muchas veces no estamos dándole esta importancia. Y por esta razón es que las sentencias, los prejuicios, los señalamientos nos limitan tanto. Nuestras actitudes nos van a permitir glorificar a Dios o no. Yo le pongo ejemplos. Una actitud de fe, le pregunto: ¿glorifica a Dios? ¿Sí o no? Una actitud de incredulidad, usted decide cuál de las dos actitudes abraza. Una actitud de valentía glorifica a Dios. Una actitud de cobardía, una actitud de prudencia glorificará a Dios. Una actitud de impulsividad, una actitud de amor glorifica a Dios.
¿Una actitud de resentimiento? ¿Una actitud de alegría glorifica a Dios? ¿Una actitud de tristeza? Hasta seca los huesos, dice la Escritura. ¿Una actitud de generosidad glorificará a Dios? ¿Una actitud de tacañería? Usted decide. No depende de la circunstancia, depende de la forma en la cual usted está gobernando sobre sus pensamientos y sobre las emociones que las circunstancias están de alguna manera provocando en su interior. Recuerde que una emoción es solamente un destello de mi autopercepción de la circunstancia. Una emoción es temporal. Un sentimiento es una emoción que se ha cultivado a lo largo del tiempo. No podríamos decir que hay emociones buenas y malas. Es hasta que se siembran y se cultivan que éstas comienzan a manifestar su naturaleza. Porque la Escritura dice cosas como estas: enójate, pero no peques. Una cosa es sentir una emoción de enojo y gobernar sobre esa emoción para que no se convierta en un sentimiento de amargura. ¿Entiende la diferencia? Pues, qué importante es que nosotros, en medio de la circunstancia que estemos viviendo, optemos por tener la mejor actitud. ¿Qué hubiera pasado si los 10 espías restantes hubieran tenido una buena actitud? Todavía Caleb intentó convencerlos y decirles: vamos, subamos y conquistemos. Ustedes se dieron cuenta que la tierra es buena. Pero su pesimismo, su falta de fe, los sentenció. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron pesimismo? ¿Por qué esa falta de fe? Porque el discurso que ellos manejaban en su interior les impedía creer que Dios podía hacer la diferencia en sus vidas. Tal vez lo que estamos atravesando y enfrentando en este momento no es del todo agradable. Quizá haya ocasiones en las que el atrevernos a alcanzar una meta o superar un desafío produzca en nosotros cierta incertidumbre y temor. Sin embargo, debemos de recordar y verbalizar lo que el apóstol Pablo acertadamente expresó. Y él dice en 2 Timoteo capítulo 1 verso 7 algo que es muy trascendente. La Reina Valera versión 60 dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. La NBI traduce como cobardía. No hemos recibido de parte de Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué va a determinar de qué forma yo puedo enfrentar las circunstancias? Mis actitudes. Mire, como hijos de Dios debemos aprender a cultivar una identidad correcta basada en la verdad que Dios ha declarado acerca de nosotros. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Como un fracaso o como alguien grande? A veces, amados hermanos, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece se queda como eso, solo como una expresión cliché. Pero no lo estamos realmente viviendo. Necesitamos creer la palabra que Dios ha externado acerca de nosotros, interiorizarla, para que entonces ésta pueda tener poder al momento de enfrentar situaciones adversas o situaciones positivas que requieren de mí un mayor grado de compromiso. David lo sabía y por eso él, cuando expresa la siguiente expresión,
nos deja ver el poder de esta realidad. Y en el Salmo 119, verso 11, la Escritura dice cosas como estas: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En una traducción amplia sería: he inclinado mi oído a tu voz y he decidido en mi mente y en mi corazón creerte a ti, porque sé que al creer en tu palabra, mis pensamientos y emociones se alinearán a lo que tú quieres y entonces te seré agradable. ¿Por qué? Porque tendré una correcta actitud. Les pongo un ejemplo. Miles de personas están siguiendo a Jesús. Y los discípulos se acercan y le dicen: Señor, despide a la gente porque no hay ningún McDonald's cerca, ni hay siquiera un Oxxo. Si Jesús hubiera tenido una mala actitud, ¿ustedes creen que Dios hubiese podido honrar a Cristo? Pero ¿cuál fue su actitud? ¿No dice la Escritura que alzando los panes y los peces dio gracias? Tu actitud invita al cielo a participar de aquello que Dios quiere realizar en tu vida. Y que muchas veces el cielo no está participando porque no se lo estamos permitiendo. Entonces debes entender que tú eres lo que la Biblia dice que eres, no lo que la gente en derredor dice que eres, no lo que las circunstancias pudieran gritarte que eres. Tú eres lo que la Biblia dice que eres. ¿Qué es lo que escribe el apóstol Pedro? Y él nos describe de una manera tan hermosa que a muchos de nosotros no nos ha caído el 20. Y dice: mas nosotros somos linaje escogido. ¿Qué más somos? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos un real sacerdocio. Y seguimos pensando que somos pequeños, que somos insignificantes. Vean lo que la Escritura nos enseña en Jeremías capítulo 1. Jeremías enfrentó este mismo dilema que enfrentamos muchos de nosotros. Y Dios tuvo que traer claridad al corazón de Jeremías. Y a través de lo que Dios habló a Jeremías, Dios nos quiere enseñar algo. Jeremías capítulo 1, a partir del verso 4 hasta el verso 8, la Escritura dice así: la palabra del Señor vino a mí. Escuche, qué hermoso. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Dios le está diciendo a Jeremías: yo no soy alguien que va a improvisar contigo, es alguien que tiene claras sus intenciones para contigo y que quiere llevarlas a cabo. Entonces yo le respondí, verso 6: ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. ¿Qué está viendo Jeremías? Sus incapacidades, sus limitantes. Posiblemente cuando era más pequeño siempre le estuvieron diciendo pues que él no se sabía expresar. Entonces cuando Dios pone delante de él un desafío, él dice: no voy a poder, me va a quedar demasiado grande. Pero el Señor me dijo, lea conmigo: no digas soy muy joven. Si quieres tener éxito,
en aquello que yo ponga delante de ti, lo primero que tienes que dejar de hacer es dejar de verte pequeño, es dejar de menospreciarte. Deja de menospreciarte. El pueblo de Israel se menospreció, ¿y qué sucedió? Se quedaron a morir en el desierto. Y si no lo sabes, está bien ser honesto. No lo sé, pero puedo aprender. ¿Comprende la diferencia? No digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Brinque hasta el verso 17. Pero tú, prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos. Lea conmigo. Pues de lo contrario, yo haré que sí les temas. Tu actitud determina el resultado. Si tú me crees, dice el Señor, y haces tu parte, yo voy a honrar tu fe y te daré el resultado que estás esperando. Pero si tú te menosprecias y en lugar de creerme, crees a todas las sentencias que en torno a ti se han decretado sobre de tu vida, entonces yo haré que en tu vida suceda tal y como tú temes. Y esto no es por causa de las circunstancias, es por causa de tu actitud. Así de poderosa es la actitud. Verso 18. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes, y contra toda la gente del país. Verso 19. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Tu actitud. Puede ser que seas pequeño, puede ser que seas joven, pero si tú le crees a Dios y haces lo propio, entonces, amado hermano, vas a ver la gloria de Dios sobre de tu vida. Jesús lo expresó de esta forma y él dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces surge una pregunta: ¿y qué hago con los escombros? ¿Qué hago con todas estas cosas que por mucho tiempo la gente ha aventado sobre de mí? ¿Qué hago con esas expresiones de juicio, de sentencia, que no me sirven para aquello que Dios me está llamando a hacer, que no me sirven para alcanzar mis proyectos, para llevar a cabo mis desafíos? ¿Qué hago con las decepciones? ¿Qué hago con las tristezas? ¿Qué hago con aquello que me grita que lo que yo emprenda no tendrá trascendencia? Bien, hay tres cosas que te invito a que hagas. Y la primera es que aprendas a desaprender. Tienes que aprender a desaprender. Porque sabe, así como con las emociones negativas, también aquello que aprendemos mal tiende a echar raíz en nuestros hábitos, en nuestra forma de interpretar el entorno. Entonces tienes que aprender a desaprender. ¿Y esto qué significa? Pues que tenemos que trabajar con nuestra mente a fin de desarraigar viejos conceptos equivocados y sembrar ideas nuevas que te permitan tener frutos nuevos. Toda tu vida te dijeron que eras un bueno para nada. Toda tu vida te dijeron que eras un inútil. Toda tu vida te dijeron que eras una persona problemática. Toda tu vida te dijeron que eras una carga. Toda tu vida te dijeron que eras un estorbo. Toda tu vida te dijeron que eras una persona complicada. Desaprende esto que tú consideras que es parte de ti. Desarráigalo y comienza a cultivar ideas nuevas.
Atrévete a decir que eres valioso, que eres agradable. Algunos dirán, ay, no exageres. Tan dañados estamos. Hágase otro autoexamen. ¿Cuánto tiempo tiene que usted a sí mismo no se regala un halago? ¿Cuándo fue la última vez que se regañó? ¿Qué tan justo fuiste? Porque muchas veces somos muy severos para autocondenarnos, infringirnos castigo. Pero ¿cuántas veces se ha felicitado? Porque tal vez en esa discusión familiar usted no cayó en el impulso que en su interior estaba. ¿Cuántas veces no ha querido tal vez actuar impulsivamente en medio de una discusión y no lo ha hecho? Y después de darse cuenta que lo logró, que no se dejó arrastrar por las provocaciones, por los insultos o las vejaciones, se felicita. Oye, qué bien respondiste ante el problema. Te felicito, de verdad. Me sorprendiste. En otra ocasión te le hubieras ido encima, 2, 3 puñetazos. Pero no, ¿verdad? Solo nos quedamos con nuestro coraje y decimos, tienes que comenzar a sembrar ideas nuevas que te permitan tener frutos nuevos. Y déjame decirte algo, en esas ideas nuevas no puedes permitirte ser tan peor, tan malo como otros dicen que eres o como tus circunstancias pasadas gritan que has sido. Tienes que desapegarte de la costumbre. ¿Y esto qué significa? Tenemos que abrazar nuevos desafíos con una nueva mentalidad. Esta es la mejor manera de enfrentar lo que por años no hemos vencido. ¿Te da miedo manejar o nadar en una alberca o aprender a tocar un instrumento? Tienes que desapegarte a la costumbre y abrazar un nuevo desafío cambiando tu mentalidad. Porque muchas veces lo hiciste tal vez con la mentalidad equivocada y por eso fracasabas y por eso tropezabas. Pero si ahora abrazas un nuevo desafío con una nueva mentalidad, te aseguro que tu resultado va a ser diferente. Tercer consejo, deja que Dios te revista de dignidad. Cuando te atreves a creerle a Dios y poner tu fe a trabajar, Dios siempre te va a bendecir. Jueces capítulo 6, verso 14. Vemos a Gedeón, un acomplejado más de la familia de Dios. Si usted no me cree, lea la historia de Gedeón y usted va a descubrir que Gedeón tenía muchos complejos. ¿Y qué le dice Dios? Ve con esta tu fuerza, que tú vas a conquistar a los madianitas. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Gedeón que debe de tener como tesoro y como prioridad? Su actitud. Porque recuerden que Dios lo encuentra a Gedeón trillando en un lagar. Está trillando el trigo en un lagar. Está escondido. Su actitud ante la circunstancia no está siendo la mejor.
Y lo que Dios le está diciendo es: si tú quieres ser usado en mis manos, alcanzar nuevos objetivos, cumplir nuevos propósitos, cambia tu actitud. Cambia tu actitud. Amén. Concluimos con este pasaje de Isaías capítulo 43, verso 4. Este pasaje es un pasaje que, de acuerdo al daño que haya en tu interior y en tu mente, te va a ser difícil poderlo asimilar, y aún más difícil poderlo interiorizar. Porque muchos de nosotros de entrada nos resultaría demasiado difícil de aceptar lo que Isaías capítulo 43 verso 4 dice. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios dice? Dice la Escritura, hablando el Señor acerca de ti. ¿De quién está hablando? Dios. ¿Acerca de quién habla Dios? De ti. Diga conmigo: Dios está hablando acerca de mí. Dios está hablando acerca de mí. ¿Y qué dice Dios que no dicen las circunstancias? ¿Qué dice Dios que no dice la otra gente? ¿Qué dice Dios? Y Él dice: porque a mis ojos eres precioso y digno de honra, yo te amo. ¿Sabe? Muchos cristianos, por sus heridas, por sus complejos, no son capaces de recibir esta verdad. Se saben hijos de Dios porque es lo que han escuchado desde el púlpito, pero no han tenido la capacidad de percibir el abrazo de Dios en su vida, como abraza un padre a su hijo que ama. Consideran todavía ser pequeños, se siguen sintiendo insignificantes, llenos de errores, llenos de carencias, incapaces de ser agradables a Dios. Pero Él te dice: a mis ojos eres precioso y digno de honra, yo te amo. Tú no eres cualquier persona. Tú eres un hijo de Dios. Y Él te ama. Si muchas personas te han hecho sentir inadecuado, si muchas personas te han hecho sentir insuficiente, si las circunstancias te han hecho sentir que eres un fracaso, es tiempo de renovar la actitud de nuestra mente y comenzar a creerle a Dios cuando Él nos dice: no eres pequeño, no eres insuficiente, no careces de valor, no eres para mí alguien despreciable, eres precioso, digno de honra, y te amo. Ese amor que Dios siente por nosotros nos hermosea. Y aunque nuestra realidad pudiera reflejar muchas de nuestras áreas de oportunidad, su amor nos coloca en una posición que no merecemos, pero que Él nos quiere dar. ¿Y sabes cómo se le llama eso? Gracia. Gracia. Esa es su gracia sobre tu vida. Y
Cuando tú entonces entiendes esto, tú puedes desempeñar la vida desde otra perspectiva. Y aunque en torno a ti llueva o haya inestabilidad, tú puedes tener el pensamiento, la emoción y el sentimiento que te permita transitar por esa temporada de turbulencia con tu frente en alto, confiando en el Señor. Amén. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Él.